del uso del suelo. Un estudio financiado por la National Science Foundation de los Estados Unidos, que estamos en su segundo año. Entonces, dentro de este estudio, la Universidad de Stanford tiene objetivos de construir modelos matemáticos para entender esta relación entre cambio de uso de suelo y enfermedades transmitidas por vectores. Y por nuestro lado, en Cayetano, nosotros le damos el soporte de investigación de campo para la generación de datos de nivel primario, para entender las enfermedades transmitidas por vectores, no solo la incidencia de estas enfermedades, sino también la presencia de los vectores y los reservorios. Entonces, esto es lo que nosotros estamos estudiando en esta investigación, la distribución característica de vectores, de los hospedadores y los patógenos que se encuentran presentes en una zona del país que tiene muy alta variabilidad del uso del suelo, y por eso nosotros tenemos como objetivos dentro de nuestro componente de este gran estudio multicéntrico de múltiples países, Estados Unidos y nosotros, estudiar cómo los cambios históricos en el uso de la tierra que han venido ocurriendo en los últimos años pueden estar correlacionados con la presencia de diferentes vectores y también de la presencia de algunos reservorios de enfermedad. Voy a saltarme algunas diapositivas. Disculpen porque es una presentación un poco más extensa y no quisiera excederme demasiado del tiempo. Este estudio tiene componentes en seres humanos, con encuestas y tomas de muestras, en mosquitos y otros artrópodos, en roedores, en murciélagos y en animales domésticos. Un estudio muy amplio. Nuestro protocolo se llama un estudio completo de la ecología de las enfermedades emergentes, y aquí combinamos los fondos recibidos por la Universidad de Stanford con los fondos de otro proyecto que tenemos para el estudio de enfermedades emergentes en el Perú con financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, ¿no? Nos estamos enfocando en diferentes áreas de Puerto Maldonado, tanto dos lugares de estudio en la zona minera como dos zonas urbanas, periferia de Puerto Maldonado y la zona de Viñapari en la frontera, en la triple frontera, y también dos zonas agrícolas, Mávila y Flor de Acre, tratando de capturar justamente lugares con diferente nivel de cambio de uso de suelo y diferentes patrones de cambio de uso de suelo, ¿no? Para este estudio, una de las cosas más laboriosas y importantes es poder mantener una cadena de frío compleja para las muestras que estamos generando, particularmente para mosquitos o para también las muestras de murciélagos o roedores, para poder llevarlas a mantenerlas en -20 en campo y después eventualmente llevarlas a -80. En este estudio ya hemos ejecutado la primera salida de campo durante los meses de agosto y septiembre. Nuestro equipo ha estado allá por un total de 6 semanas, pasando una semana en cada uno de estos lugares y rápidamente pasando al siguiente site. Y en el lapso de los siguientes 18 meses debemos completar 2 salidas adicionales al terreno. Para contarles principalmente en esta presentación, me gustaría darles una idea de los resultados que hemos obtenido en nuestra primera actividad de campo para que puedan ver hacia dónde va este tipo de estudios, ¿no? Entonces, en este estudio teníamos planificado hacer 5 días de trabajo de campo por cada una de las 6 comunidades. En cada comunidad hacer un muestreo en estrella, muestreando casas en las esquinas de las estrellas, de la estrella, de modo que podamos capturar las zonas que tienen más interacción con bosques o con floresta o con zonas menos urbanizadas, ¿no? Maximizando las exposiciones de interés y tratando de que nuestros lugares de captación de cada uno de los 5 días de campo estén lo más separados que se pueda para que puedan representar diferentes características de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando uno llega a un terreno, esta concepción teórica del muestreo por estrella se expande, ¿no? Es una estrella un poco larga porque la mayoría de las comunidades están ubicadas a lo largo de una carretera, como pueden ver acá en el caso de Iñapari. Entonces la estrella y las puntas de la estrella terminan siendo diversas zonas a lo largo de una tripa, ¿no? De una fila de comunidades, ¿no? Y ahí es donde se hace
ya el muestreo de las casas y específicamente en cada uno de los días, ¿no? Yendo a hablar con la comunidad y conversando para la implementación. Entonces aquí pueden ver cómo se implementa en sí la estrella en estos 4 lugares. Acá hay un punto más adicional en esta, tocó esta parte, que fueran dos zonas de muestreo, solamente para ejemplificar, y esto mismo se repite en las otras comunidades, en cada una de acuerdo a la estructura de la zona, ¿no? Hablar de muestreos aleatorios en estos casos con alta representatividad es todo un reto, ¿no? Entonces, por el lado del componente de humanos, hay todo un proceso de enrolamiento de los participantes, la firma de la explicación del proceso de consentimiento informado y la firma correspondiente, la toma de cuestionarios, muestras de sangre tomadas. En algunos establecimientos no hay electricidad de salud con los cuales trabajamos y de los cuales nos instalamos. Se trabaja tienen que trabajar con la comunidad también para el centrifugado de la sangre. Y disculpen que esto esté en inglés, pero por una cuestión de tiempo y coordinación no pudimos pasar esto al español, este es de nuestra presentación en el grupo de investigadores recientemente, ¿no? Y el almacenamiento de muestras humanas en nitrógeno líquido es bastante delicado e importante, ¿no? Aquí pueden ver nuestros 6 lugares de estudio en la zona. En la mayoría de ellos hemos logrado estar muy cerca del nivel esperado de casas, de 20 casas por zona. En Mazuco nos quedamos un poco cortas por un evento particular que ocurrió ahí. Y, ¿cómo se llama? Tenemos también un número variable de personas enroladas en cada una comunidad y hemos logrado nuestras metas de muestreos por tipo de muestra. Pero la parte importante y central del estudio financiada por el proyecto con Stanford es la captura de mosquitos mediante, dentro de las casas y en los alrededores de las casas que habían sido enroladas y participando en el estudio, con diferentes tipos de trampas, ¿no? Trampas CDC para trampa de luz CDC para mosquitos nocturnos, trampas VG centinela para mosquitos diurnos y nocturnos, trampas GAT, VG GAT, que sirven para mosquitos hembra que están en el procedimiento, en el proceso de oviposicionar sus huevos, buscando un lugar donde poner sus huevos, y también aspiradores Procopac, con los cuales se hace un aspirado dentro de las casas de mosquitos adultos, tradicionalmente Culex y Aedes nada más, ¿no? Y esto muestra la rutina diaria, una rutina muy pesada que se repitió en los todos otros componentes en los cuales tal vez comenzamos por acá en la tarde, se activan las trampas CDC y de luz y se las deja toda la noche corriendo, no activadas, capturando mosquitos en lugares ubicados en relación a los posibles fuentes de alimentación de los mosquitos, sean seres humanos, las casas o los lugares donde se tienen animales, ¿no? Y en las mañanas se recogen las trampas con los mosquitos ya capturados en el interior, se las etiqueta, se les pasa los mosquitos a los contenedores, se etiqueta todo esto y después se pasa a hacer la nueva enrolamiento de las siguientes casas y la ubicación de las nuevas trampas. Y esto continúa en una pesada secuencia de trabajo de campo muy intensa, ¿no? Aquí pueden ver la cantidad de mosquitos que hemos capturado, una gran cantidad de mosquitos coolers, dado el uso de los Procopacs, que son extremadamente productivos, lamentablemente no son usados rutinariamente en otras actividades acá, ¿no? Una gran cantidad de Culex pipiens como parte de ellos, y también hay una buena cantidad de Aedes capturados aquí. Esta es eh, una zona que es endémica para transmisión de dengue, ¿no? Entonces no sorprende que haya tanta presencia de Aedes, pero una variedad muy grande de mosquitos en los diferentes lugares, ¿no? Y esto está dividido, en buena parte son mosquitos hembra, que son los que usualmente contribuyen a la transmisión de enfermedades, ¿no? Pero también hay una buena cantidad de machos
que si bien no contribuyen a la transmisión de enfermedades, son útiles para la clasificación morfológica de las especies de mosquitos que se encuentran en algunas zonas, ¿no? Y aquí pueden ver la productividad de las trampas. Eso es lo que decíamos, las Procopac son nuestras trampas más productivas. La cantidad de mosquitos en el hogar justamente nos hace pensar en el riesgo de infección que ocurre en los lugares, dando que hay esta gran cantidad de mosquitos, pero en general este tipo de entornos, aún con la presión de los cambios en el medio ambiente, hay una muy alta exposición a diferentes tipos de mosquitos en diferentes lugares, ¿no? Y algunas trampas como los Procopac capturan un poquito menos de hembras porque capturan machos también en posición de descanso, ¿no? Dentro de los hogares. En el componente de roedores se aplicó un sistema de transectos alrededor de las viviendas para hacer las capturas, y justamente también hay una rutina de trabajo que se prepara en la tarde, se prepara el cebo, se coloca las trampas, se las deja a través de la noche, se las recoge temprano en la mañana, se revisa, y después cuando hay capturas se procede al proceso de necropsia y se procede al proceso de separación de las muestras biológicas de estos animales que se van a utilizar. Todo esto previa autorización, obviamente, el protocolo con CERFOR y con todas las instituciones regulatorias, incluido nuestro Comité de Bienestar Animal, de Investigación y Bienestar Animal, ¿no? Aquí pueden ver la cantidad de trampas puestas. Shermans son trampas pequeñas para roedores relativamente pequeños, las Tomahawks, que son para ratus ratus o para otros roedores un poco más, o mamíferos un poco más grandes. Y aquí está la cantidad de positivas, que como pueden ver varía mucho de un lado a otro, ¿no? Y tenemos lugares como Mávila, un lugar agrícola que tuvo una alta tasa de positividad, no mucho más que las otras, y esto varía de diversos factores, ¿no? Diversas especies, pero las que predominan usualmente son las especies que son introducidas, y son pestes, ¿no? Musculus ratus ratus o ratus SP, principalmente son ratus ratus. Pero también algunas especies silvestres, y aquí pueden ver justo en Mávila una mayor diversidad de especies silvestres, que justamente va a ser el foco de nuestro estudio, de entender cómo esta diversidad se asocia a los cambios en el uso del suelo, ¿no? Una gran cantidad de muestras biológicas obtenidas, presencia de parásitos de diferentes tipos, ectoparásitos muy importantes y poco estudiados, y parásitos intestinales también. Doctor, le quedan 2 minutos. Sí, y solamente para terminar, nada más, dado que la idea es mostrar un poco la investigación que hacemos, el componente de murciélagos es uno de los componentes más interesantes. Se usan redes de niebla, se han puesto en algunas noches, a veces los ciclos lunares afectan la cantidad de luz que hay, la cantidad de circulación de murciélagos, pero también en una rutina muy laboriosa de trabajo, no creo que no lo vamos a poder ver. Una gran diversidad de murciélagos capturados, incluidos murciélagos lo que se llaman comúnmente vampiros, que son los que transmiten la rabia, y con una gran diversidad en Boca Colorado, particularmente muy interesante, que es una zona minera altamente impactada, lo cual tal vez tenga que ver con los ciclos lunares, pero en general muy interesante que hayamos podido tener esa diversidad en una zona tan impactada. Entonces yo paro acá con esto, nuevamente agradecer a los organizadores. Espero que esta investigación sea de interés, y si hay alguna voluntad de colaborar, me pueden ubicar vía las redes sociales, o la información de contacto es pública en la página de la universidad, en diversos lados, así que encantado de poder dar paso a colaboración de diversos tipos. Muchas gracias, Carmen. Gracias a usted, doctor Lezcano, por tan interesante presentación. Bien, continuamos ahora con la presentación de la investigación Una mirada intercultural a la prevención del cáncer de piel en zonas altamente expuestas a rayos ultravioletas, a cargo de la magíster Angélica Vega Ramírez, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La ponente es magíster en enfermería. Tiene una maestría en Ciencias de Enfermería por la Universidad Nacional de Trujillo y otra en Ciencias para la Familia por la Universidad de Málaga, España. Además, cuenta con segunda especialidad en Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria
por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, siendo profesora asociada de la misma. Adelante, profesora Vega, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias, Carmen Lilia. Buenos días con todos. Quiero agradecer la oportunidad que nos brinda la Red Peruana para divulgar las investigaciones. La investigación que el día de hoy voy a presentar es fruto de una serie de investigaciones que en la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo vamos realizando desde hace varios años y que cultivamos una línea de investigación con investigaciones en la temática de cuidados culturales, entre otras que cultivamos en esta universidad. Permítanme un momento para presentar las diapositivas. El título de la investigación es Una mirada intercultural a la prevención del cáncer de piel en zonas altamente expuestas a rayos ultravioleta. A manera de una breve introducción, debemos mencionar que el cáncer de piel es una enfermedad no transmisible aún poco explorada en relación con los cambios climáticos que cada vez tiene mucho más efectos. La exposición a la radiación solar ultravioleta es un factor de riesgo ambiental importante y debe evitarse a toda costa en la medida de lo posible. A nivel del Perú y a nivel de todo el mundo se llevan a cabo actividades para promocionar y también para evitar, para prevenir el cáncer de piel, que cada vez es más frecuente y va aumentando en su incidencia. Sin embargo, vemos que no tiene el efecto deseado, puesto que los casos van en aumento. En el caso del Perú, por ejemplo, ocupa el cuarto lugar entre las más frecuentes. En el último reporte del año 2022, que muestra la incidencia del cáncer de piel, este ocupa el tercer lugar con 10 casos nuevos, después del cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. La incidencia entonces está aumentando y unas 700 personas mueren cada año debido al grave impacto del cáncer por la radiación solar. En el distrito de Olmos, que es el escenario donde se desarrolló esta investigación, llega a los 34 grados centígrados desde las 10 de la mañana. Además, en este lugar persiste el uso de plantas medicinales, como remedios caseros y algunas tradiciones que fueron y originaron el motivo de profundizar en este ámbito. De allí que la pregunta que siguió esta investigación es la siguiente: ¿cómo son las medidas de prevención del cáncer de piel en las zonas altamente expuestas a rayos ultravioleta desde una mirada intercultural? El objeto de la investigación fue las medidas de prevención del cáncer de piel en las zonas altamente expuestas a los rayos ultravioleta desde una mirada intercultural, y el objetivo fue describir y comprender las principales medidas de prevención del cáncer de piel en zonas altamente expuestas a rayos ultravioleta desde una mirada intercultural. El camino que siguió esta investigación fue el abordaje cualitativo con la etnografía. Se siguieron estrictamente todos los criterios de rigor científico y ético que amerita toda investigación, de tal manera que los sujetos de estudio fueron 13 residentes oriundos de Olmos, Perú, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección de los datos se utilizaron las técnicas e instrumentos de recolección de datos de la observación participante, la entrevista etnográfica, y se anotaron en un diario de campo. Es importante mencionar aquí que
fue necesario que los investigadores se desplazaran a este lugar y permanecieran aproximadamente 3 horas en cada visita a los domicilios para cumplir con observar y llegar a develar la esencia del fenómeno en cuestión. Inmediatamente se programaban las entrevistas etnográficas para profundizar en las preguntas del fenómeno que se había empezado a observar. Se realizaron 3 entrevistas como mínimo después de la primera para repreguntar, para seguir observando hasta agotar toda la información. Los datos se repitieron y ya no había más datos nuevos que explorar. Como resultado, tenemos 2 grandes categorías. La primera lleva por título Tradiciones en la vestimenta para proteger la piel de los rayos ultravioleta. Los pobladores, en su mayoría, son agrícolas, tienen también otras actividades, muchas de ellas las realizan al aire libre. Y las entrevistas realizadas y los datos del diario de campo nos inducen a pensar que tienen tradiciones en la vestimenta para protegerse de los rayos ultravioleta y que a ellos les da muchos beneficios y que lo vienen practicando de generación en generación, que son transmitidos por los abuelos a los hijos y a los nietos. Uno de los discursos, por ejemplo, los más resaltantes, son: la empresa no me da, me pongo mi sombrero que me tapa hasta las orejas con mis chullitos, chompas largas, zapatillas, medias, pantalón, gorros o sombreros grandes, el poblador 8. Este discurso nos dice que hay situaciones que ameritan la atención debido a que no están cumpliendo con la ley que dictamina las medidas preventivas para mitigar los efectos nocivos de la exposición prolongada a la radiación solar para la salud, lo que amerita un seguimiento a las empresas que contratan a estas personas para trabajar el campo, por ejemplo, y que hay una ley que dictamina una serie de medidas preventivas, entre ellas que usen una vestimenta adecuada para protegerse de la exposición prolongada a los rayos ultravioleta. Otro de los discursos, producto del diario de campo, de la observación, es la siguiente. Su chacra se encontraba a unos metros de su casa. Su esposo estaba en plena labor con las plantas, con una camisa manga larga, pantalón largo, yanques y sombrero grande de paja. Ellos, por la falta de insumos que deben usar vestimenta apropiada, que no les genera la empresa, ellos buscan usar de las vestimentas que tienen a la mano. Camisas con manga larga, pantalón largo, yanques y sombrero grande de paja. Algunos usan también los llamados chullitos. Otra de las grandes categorías lleva por título remedios caseros utilizados para cuidar la piel. Por ejemplo, uno de los discursos dice: nos protegemos la piel con la hoja de la higuerilla antes de ir a trabajar. También usamos su fruto como aceite, el poblador 2. La sábila también acostumbramos usar. Se saca el yodo remojándolo en agua al otro día, lo cortas en 2 tapas y con gel te frotas todo tu cuerpo, especialmente en las partes que más se exponen al sol. Poblador 13. La higuerilla
y la sábila con un preparado especial que ellos ya tienen como parte de los remedios caseros que usan en estos pueblos. Lo usan como parte del tratamiento a varias afecciones de la piel, como irritación después de la exposición prolongada al sol, pero también lo usan para prevenir enfermedades, entre ellas el cáncer de piel, así lo dicen ellos, y que les da resultados. Y es por eso que ellos lo siguen practicando a lo largo de los años y que se ha convertido en una costumbre, en una tradición para ellos. Otro de los discursos es el siguiente: la preparación de la aloe vera empieza desde un día antes, cuando terminan sus labores en el campo y regresan a su casa. El señor realizó la demostración de cómo se unta el gel de sábila en las zonas expuestas al sol. Ese día se había colocado en la mañana antes de ir a trabajar y luego a su trabajo se volvió a colocar por una media hora para sentirse más hidratado. Diario de campo del poblador 2. La penca sábila, cuyo nombre científico es aloe vera, y las hojas de la higuerilla, y su nombre científico Ricinus communis, lo tienen al alcance de los pobladores, ya que lo cultivan en sus fincas, son muy fáciles de usar y refieren que los alivia de las consecuencias de una exposición prolongada a los rayos ultravioleta. Otro de los remedios caseros que ellos lo tienen al alcance de la mano, que están en las orillas de los ríos, es la arcilla. Uno de los discursos así lo muestra. Se aplicaba la arcilla obtenida de orilla del río, seleccionando la más suave a manera de mascarilla para la piel, poblador 8. Se untaba la arcilla a orillas del río para proteger la piel de la cara y volverla más suave. Podemos apreciar que los diversos insumos, remedios caseros, vestimenta utilizado por los pobladores se determinan en función a sus necesidades y de lo que encuentran en su entorno cotidiano, no tienen a la mano, que no implica gasto alguno y que les prodiga protección frente a la exposición de los rayos ultravioleta y de este modo previenen de manera efectiva el cáncer de piel, los cuales serán transmitidos de generación en generación debido a los beneficios que perciben en su piel. Tenemos aquí la foto del fruto de la higuerilla, la arcilla, que ellos lo encuentran en la orilla de los ríos, y la foto de la penca sábila o aloe vera. Discusión. Los resultados del estudio de Rosbahani, Kaviani y Corsandi indicaron que la tasa de uso de gafas de sol, guantes y gorras por parte de las mujeres rurales es menor que otras conductas de prevención del cáncer de piel, como visitar a un médico cuando se observan síntomas sospechosos, menor exposición a la luz solar, usar protector solar, usar ropa que bloquee el sol y trabajar temprano en la mañana. Estos resultados no coinciden... Angélica, perdón, nos quedan 2 minutos. Y bien, muchas gracias. No coinciden con los encontrados en los pobladores del lugar de estudio. Coincidimos en ese sentido con lo aportado por Leninger, que es una teórica de enfermería. Además, esta preferencia de los pobladores de estudio de usar vestimenta protectora solar en vez de protectores solares es sugerida también por otros investigadores, quienes afirman que se discuten las controversias sobre la seguridad de los protectores solares y las recomendaciones clínicas. Asimismo, existe evidencia científica que nos dan cuenta de que los efectos de muchos, no todos, de estos elementos que ellos utilizan tienen un efecto ya probado científicamente y que en ese sentido el uso de la arcilla en los pobladores de olmos es justificado.
Sin embargo, es necesario advertir que la evidencia no es suficiente, por lo que se sugiere realizar investigaciones experimentales que demuestren la efectividad de la arcilla, la higuerilla y la penca sábila en la prevención del cáncer de piel, por ser remedios ampliamente usados y que se seguirán usando como tradiciones en estos pobladores. Urge, en ese sentido, fortalecer acciones educativas sobre fotoprotección con enfoque intercultural, de modo que se valore y respete las prácticas positivas y se modifique aquellas que son nocivas mediante la negociación, como lo dice la teórica Madeleine Leninger, y se logre un cuidado seguro para mitigar los efectos de los rayos ultravioleta en la piel. Muchas gracias, doctora Angélica Vega. Bastante interesante toda la información que usted nos ha presentado esta mañana. Recordamos a nuestros invitados que pueden realizar sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas por los investigadores finalizadas las presentaciones iniciales. Bien, continuamos entonces y es el turno de presentar a nuestra siguiente investigadora. Ella es Carmen Silva Correa. La ponente es docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, maestra en Ciencias Químicas, título de segunda especialidad en Toxicología y Química Forense, doctoranda en Ciencias Biomédicas. Ha realizado diversas investigaciones en las áreas de toxicología, farmacología y productos naturales. Y hoy nos presenta su trabajo sobre especies vegetales con potencial actividad anticancerígena. Adelante, profesora Silva, usted tiene 15 minutos. Ok, muchas gracias. Voy a pasar a compartir pantalla. Bien. Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes. Agradezco a la Red Peruana de Universidades por la invitación para poder compartir con ustedes el avance de las investigaciones que venimos realizando sobre especies vegetales con potencial actividad anticancerígena. Bien, el tema que nos enfoca a realizar este tipo de investigaciones está basado principalmente en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de metabolitos o compuestos químicos de origen natural que puedan tener una actividad importante para poder prevenir y, por qué no, en algún momento tener un prototipo de alguna molécula que nos permita desarrollar algún medicamento para esta enfermedad que tiene una carga mundial bastante elevada que cada año se incrementa. Me refiero al cáncer, ¿no? El cáncer tiene una de las cargas mundiales a nivel de prevalencia epidemiológica más altas, ¿no? Ha aumentado aproximadamente 19.3 millones de casos nuevos cada año, al igual que la mortandad, según lo que nos indica muchas de las organizaciones como el Globocam a través de la Organización Mundial de la Salud. Y en lo que corresponde a nuestro país, Perú se caracteriza también por tener miles de casos nuevos cada año y más de 33.000 personas aproximadamente fallecen por esta enfermedad. Dentro de los cánceres más importantes o más reportados para nuestro país está principalmente el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Justo en este último nos vamos a enfocar para poder investigar qué moléculas pueden regular el crecimiento tumoral en el cáncer de mama. Y esto parte de que nosotros conocemos de que existen ya medicamentos anticancerígenos que se utilizan en la terapia convencional y que han sido obtenidos a partir de fuentes naturales. Es decir, dentro de las fuentes vegetales hemos tenido grandes avances en lo que es medicamentos anticancerígenos. Un claro ejemplo es, por ejemplo, los alcaloides de la vinca, que han permitido obtener dos medicamentos de gran uso, ¿no? Por muchos años se ha utilizado como uno de los principales medicamentos a vincristina y a vinblastina, y estos fueron aislados de una especie vegetal llamada Catharanthus roseps.
Asimismo, derivados ya químicos, ¿no? A través de los años se han hecho algunos derivados semisintéticos de esta fuente y también se han obtenido algunos medicamentos para el tratamiento cancerígeno. Y no ha sido el único hecho en la historia del desarrollo de medicamentos anticancerígenos que tenga una fuente vegetal. También el etepósido y tenipósido, dos compuestos glucosídicos, también han tenido una fuente vegetal en base a las familias y géneros Phodophilium, específicamente la especie Modi y Peltatum. Paclitaxel, uno de los medicamentos que hasta la actualidad se utiliza mucho en el tratamiento quimioterápico, también ha sido elucidado desde los años 1971 del Taxus brevifolia, y también es otra muestra de que la fuente natural puede ser prometedora para el desarrollo de medicamentos anticancerígenos. Bien, todo ello en pequeño resumen nos ha permitido conocer y observar que hay una búsqueda incesante de fuentes naturales para los compuestos quimioterápicos. Esto ha fomentado en los grupos de investigación donde yo participo, de que nos enfoquemos en nuestras especies vegetales, específicamente en nuestras especies nativas, en nuestro recurso vegetal peruano, para poder evaluar su actividad terapéutica, su actividad farmacológica, sobre distintos tipos de cáncer. En este caso voy a presentar a ustedes los avances de mi tesis doctoral, ¿no? Relacionada principalmente al enfoque de evaluar la actividad anticancerígena de las raíces andinas. Y dentro de las raíces andinas, que nuestro país es muy rico en ellas, tenemos a la especie Ipomoea batatas, muy conocida en nuestro medio como camote. Entonces, hemos hecho una investigación en base a Ipomoea batatas, camote, basados principalmente en todas las actividades farmacológicas, terapéuticas que se le atribuye a esa especie vegetal. Se le atribuye actividades inmunoestimulantes, actividades hipoglicemiantes, cardioprotectoras, antioxidantes y antiinflamatorias. Y ya tenemos una evidencia como antecedente de que también tiene un alto potencial anticancerígeno, pues ya se han evaluado sobre líneas celulares, es decir, en ensayos in vitro, la actividad de sus extractos, obtenidos principalmente de las antocianinas de la variedad morada. Los extractos de antocianinas ya han mostrado una actividad inhibitoria en el crecimiento de la línea celular MCF7, que es de cáncer de mama. Esta es una de las principales líneas marcadoras para evaluar. Asimismo, glicoproteínas también aisladas de esta variedad también han mostrado no solamente en la línea de cáncer de mama, sino también en la de colon. E inclusive algunos fitoesteroles aislados también han evaluado una actividad importante para inhibir el crecimiento de esta línea celular. Dentro de muchos de sus componentes químicos, las antocianinas, los fitoesteroles y los flavonoides serían los metabolitos más relacionados a estas actividades terapéuticas. Por eso el objetivo de este trabajo que presento a ustedes fue evaluar el efecto del extracto de Ipomoea batata sobre el desarrollo tumoral en Ratus norvegicus varalbino con cáncer de mama inducido. Para ello voy a determinar el número, incidencia, latencia y volúmenes de los tumores generados y que van a recibir el extracto de Ipomoea, y a la vez analizar los cambios histopatológicos de estos tumores generados en estos especímenes. Utilizamos nosotros también a la variedad morada, al camote variedad morada, que fue colectado aquí en nuestra provincia, específicamente en el distrito de Zimbal, región La Libertad, y luego de las identificaciones correspondientes, bueno, esta muestra pasó a la obtención de los extractos. Y utilizamos ratas hembras de 50 a 60 días para poder inducir en ellas el cáncer experimental. Preparamos los extractos correspondientes a extractos alcohólicos acidificados para poder tener la estabilidad adecuada del componente antocianínico. Y también este extracto seco, ya una vez congelado, ha servido para poder administrarlos a los especímenes. Tuvimos un protocolo de inducción de cáncer de mama previa aprobación del comité ético, en el cual nosotros utilizamos como inductor cancerígeno al dimetil benzenantraceno, o conocido como DMBA, el cual se administra en la glándula mamaria de las ratas hembras para poder inducir la patología cancerígena. Y debido al desarrollo bastante largo que tiene esta neoplasia, nosotros hemos dado un tratamiento seguido de los extractos de Ipomoea batatas por 16 semanas, 4 meses de tratamientos posteriores a la inducción del cáncer. Y a la vez también hemos evaluado distintas dosis de tratamiento, ¿no? 200, 400 y 600 miligramos por kilogramo de peso corporal. La evaluación del desarrollo tumoral se realizó durante estas 16 semanas, en las cuales nosotros realizamos la palpación a nivel de la pared toracoabdominal y la región inguinal
para ir controlando el crecimiento tumoral. Como vemos aquí en esta imagen, aquí ya estamos en la semana 15 a 16, donde el desarrollo tumoral ya está bastante evidenciado a nivel de la glándula mamaria, donde se realizó la inyección. Y terminado el proceso de administración de los extractos por las 16 semanas, se procedió a la eutanasia para poder obtener las muestras del tejido mamario. Y estos tejidos mamarios, en este caso estos tumores formados en la glándula mamaria, fueron medidos para poder saber el volumen, ¿no? A través de un vernier. Y luego fueron conservados en solución de formol para poder hacer los análisis histopatológicos correspondientes. Uno de los parámetros a evaluar ha sido el número de los tumores, el tamaño de los tumores, el peso de los tumores, y luego ya las características microscópicas que nos puedan reportar a nivel patológico. Aquí tenemos una muestra de los resultados que hemos obtenido luego de la administración de Ipomoa batatas sobre los parámetros de crecimiento tumoral en estas ratas con cáncer de mama inducido por dimetilbenceno anthraceno. Cada grupo experimental estuvo formado por 10 especímenes, de los cuales en el grupo control, que solamente tuvo el inductor cancerígeno, tuvimos el 100% de la incidencia tumoral. Los 10 especímenes desarrollaron el tumor, mientras que en los grupos que recibieron los tratamientos en dosis creciente del extracto de Ipomoa batatas, tuvieron una incidencia dependiente de dosis, ¿no? La dosis menor sí tuvo una incidencia del 100%, la dosis siguiente, que es de 400, tuvo una incidencia del 90%, y la dosis mayor tuvo una incidencia mucho menor, que fue del 80% en el desarrollo tumoral. Asimismo, otro parámetro fue la latencia, es decir, el momento en el que aparece el tumor. Según experiencias previas con el manejo de este inductor cancerígeno, debemos esperar aproximadamente a partir del día 80, 90, el desarrollo tumoral. Tuvimos un desarrollo tumoral a partir del día 88 para lo que es el control de MBA, mientras que la aparición de los tumores en los especímenes que recibieron el tratamiento de nuestro extracto también fueron dependientes de dosis, ¿no? En el caso de la dosis mayor, recién la aparición de los tumores al hacer la palpación sobre la glándula mamaria, recién aparecieron en el día 101 aproximadamente. Y otro parámetro observacional macroscópico que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Y ha permitido generar que el Ipomoa batatas sea un extracto para seguir estudiándolo en el cáncer de mama, ha sido el volumen del tumor. El tamaño tumoral ha sido determinante como un parámetro de observación macroscópica y también a la vez un parámetro de comparación estadística. ¿Por qué? Porque el control, el que recibió el dimetilbenceno anthraceno, ha tenido un volumen de 15 centímetros cúbicos aproximadamente en comparación a los tumores que hemos extraído del grupo experimental que recibió el extracto a la dosis mayor, ¿no? Que fue 2.26. Notamos en todos los parámetros de crecimiento tumoral, ¿no? Macroscópicos, que existe una clara evidencia de que la dosis creciente de la administración del extracto de Ipomoa batatas tiene un efecto significativo en el desarrollo tumoral de estas ratas con cáncer de mama inducido y que han recibido dicho extracto. En los resultados también a nivel microscópico, a nivel histopatológico, aquí los tenemos justo los tumores de algunos grupos experimentales como imagen representativa. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la gráfica superior, ¿no? Este es el tumor que se pudo observar, ¿no? Este es el tumor que se pudo observar en el grupo control, que solamente tuvo inducción de cáncer de mama. Y mientras íbamos incrementando las dosis, como lo podemos observar en esta imagen de estos tumores extraídos, el espécimen o los especímenes que recibieron los extractos de la dosis mayor, 600 miligramos por kilogramo de peso corporal por las 16 semanas, desarrollaron un crecimiento tumoral bastante menor. Y a nivel histopatológico, de igual manera, también los cambios histológicos son bastante evidentes en base al tipo de daño en los conductos ductuales de la glándula mamaria, que han mostrado principalmente en el grupo control de MBA, el inductor cancerígeno, regiones apoptóticas, regiones inflamatorias, en comparación a la disminución de este tipo de señales
o de observaciones en las dosis menores y mayores que recibieron el extracto de hipomoea batatas. El estudio histopatológico entonces está directamente relacionado a las observaciones macroscópicas que estábamos mencionando, por lo que hemos considerado que hipomoea batatas, su variedad morada, es decir, el camote morado, es una alternativa importante para poder seguir realizando investigación no solamente en cáncer de mama, sino en otros tipos de cáncer. Haciendo mención que nosotros en la evaluación comparativa de las partes de esta raíz de hipomoea batatas, hemos demostrado que principalmente este efecto está basado en la cáscara de dicho camote morado, ¿no? ¿Por qué? Porque este tiene teóricamente y experimentalmente mayor composición de ciertos metabolitos secundarios. Dentro de ellos hemos Carmen, nos encontrado quedan hay 2 una relación minutos. directa con el componente de antocianinas, que está reportado principalmente a nivel de la cáscara, ¿no? Una revisión que hemos hecho sobre los compuestos bioactivos de hipomoea batatas en sus distintas partes estructurales han demostrado también que es la raíz, y específicamente la cáscara, la que tiene el mayor componente antocianínico. Y basados ya en la parte teórica, debemos recordar que las antocianinas tienen distintos efectos. Dentro de ellos, el antioxidante y antiinflamatorio, que son los más mencionados, pero también las antocianinas que están presentes en el camote morado estarían inhibiendo la proliferación y la transformación celular, así como generando proceso apoptótico. Bien, finalmente podemos concluir de lo realizado que en la evaluación del desarrollo tumoral el extracto etanólico que hemos ensayado de hipomoea batatas produjo la disminución del número, la incidencia, la latencia y el volumen de los tumores generados en estas ratas con cáncer experimental, siendo esto dependiente de la dosis. Y asimismo, en lo que es los cambios histopatológicos, se ha notado una recuperación de los epitelios ductales y disminución de las áreas necróticas en comparación al grupo de MBA, presentando características histológicas de carcinoma ductal in situ y presencia abundante de áreas necróticas solamente o muy marcado en el grupo control que recibió el dimetilbenzeno antraceno. Bien, y esos son los resultados y parte de nuestro trabajo que venimos a presentar a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen Rosa Silva. Interesante información. Ahora vamos a continuar. Pedimos, por favor, dejar de compartir pantalla para darle la bienvenida a nuestro último ponente. Él es Wilfredo Escalante Otarola, de la Universidad Católica Santa María, quien nos presentará su investigación aplicada en odontología. El ponente es magíster y doctor en odontología, área de periodoncia, cirujano dentista y egresado de la especialidad de periodoncia e implantología con más de 15 años de experiencia y actuación clínica en las áreas de periodoncia, implantología, cirugía oral y rehabilitación oral adhesiva. Amplia experiencia en gestión de proyectos de investigación y grupos de entrenamiento profesional en el área odontológica. Interesado en asumir nuevos retos en desarrollo de proyectos de investigación con financiamiento de entidades de fomento y alianzas con grupos de investigación extranjeros en los que tuvo participación. Adelante, profesor Escalante, tiene usted 15 minutos. Muy buenos días, gracias por la presentación. ¿Me confirma si se me escucha bien, por favor? Me imagino que sí. Sí, conforme. Ok, Perfecto. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a participar en este evento. Bueno, el tema que yo les voy a hablar se refiere a investigación aplicada en odontología. Debo recalcar que yo he comenzado a trabajar en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica Santa María de Arequipa a partir de mayo de este año, ¿no? Yo he entrado como docente investigador y aún no tengo un proyecto finalizado, ¿no? Tengo un proyecto en ejecución y tenemos otros proyectos en análisis, y vi por conveniente contarles un poco de lo que estamos realizando, principalmente nuestro proyecto de ejecución con el que pude ingresar a la universidad. Bueno, como ya me presentaron, yo soy cirujano dentista. Tuve una capacitación fuera por algunos años, hice una maestría y un doctorado, y en ese tiempo pude aprender a hacer un poco de investigación aplicada a lo que es la odontología. Y de eso va mi línea de investigación, la cual actualmente estamos desarrollándola aquí en la Universidad Católica en Arequipa.
El proyecto que está en ejecución y voy a compartir con ustedes está titulado como efecto del desgaste dental erosivo en tratamientos restauradores aplicados en substrato dentinario y su impacto en la calidad de vida relacionada a la salud oral en grupos de riesgo de la región Arequipa. Ya no es un secreto que la salud bucal es muy importante, tan importante como viene a ser la salud general. Hay muchos problemas que podemos tener en la cavidad oral que pueden repercutir inclusive en problemas sistémicos de las personas, ¿no? En ese sentido, es importante tener claro cuáles son los principales problemas que se pueden encontrar en la cavidad oral. Todos hemos oído hablar siempre de problemas de caries, de problemas de enfermedad periodontal. Quizás un poco más raros son los problemas de cáncer bucal, pero que también pueden presentarse. Pero un problema relativamente nuevo que se está presentando es el desgaste dental erosivo, que es este de acá que podemos ver en el número 4, ¿no? Vean cómo están los dientes desgastados de este paciente, que no tiene presencia de caries, es un desgaste por problemas de exposición a ácidos sin influencia de bacterias, como sería en el caso de las caries, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, para entender un poco qué es el desgaste dentario erosivo, tenemos que pensar en que nuestros dientes van a estar expuestos a desafíos ácidos para que sufran ese desgaste, ¿no? Todo el esmalte que teníamos aquí se ha desgastado y tenemos la exposición de la dentina en nuestros dientes, ¿no? Como concepto, el desgaste dentario erosivo es una pérdida de tejido duro por exposición a sustancias ácidas sin bacterias, como en el caso de las caries, ¿no? Estos ácidos van a tener dos orígenes principalmente, que son los orígenes intrínsecos que vienen del mismo organismo, como en el caso de pacientes con reflujo gastroesofágico, con bulimia, etcétera, pero también pueden venir de fuera, ¿no? En el caso de la dieta y el estilo de vida del paciente. Estos desgastes que se están ocasionando, que la mayoría de la población no lo logra entender que es un problema, muchas veces vienen acomodados vienen acompañados de hipersensibilidad dentinaria, ¿no? Que es el dolorcito que pueden sentir los pacientes cuando consumen determinados alimentos, como por ejemplo alimentos muy fríos, ¿no? Entonces, esta problemática, tanto la erosión como la sensibilidad que puede sentir el paciente, son problemas que está demostrado en la literatura que afectan la calidad de vida de las personas, ¿no? Hay una prevalencia global de estas erosiones, que según algunos estudios en población joven puede ir hasta en 82% de la población, ¿no? Hay diversas estrategias que se han ido planteando para poder mejorar esta problemática, y una de ellas, que es la que yo estoy estudiando, es la remineralización de tejidos, ¿no? Los pacientes jóvenes, específicamente universitarios, por toda la problemática del estrés que pueden estar pasando y por el estilo de vida que llevan, representan un grupo de riesgo, ¿no? Entonces, les hablaba sobre diversas estrategias que se han planteado para mejorar esta problemática, productos comercializados que están basados en productos remineralizantes, muchos de ellos a base principalmente del fosfato, que son aplicados sobre estos tejidos que están siendo erosionados y con el objetivo de que se puedan remineralizar y de alguna manera parar este problema, ¿no? Vean cómo algunas de estas lesiones se pueden encontrar aquí en los cuellitos de los dientes, en la región cervical, y esas regiones que se han desgastado, aquí no hay caries, hay problemas de exposición a ácidos, tienen que ser restauradas, ¿no? Entonces, esos dientes tienen que pasar por un proceso de restauración, y esa es la problemática que tenemos, ¿no? Cómo esa erosión puede estar afectando a la calidad de vida de los pacientes, al substrato dentinario que vamos a encontrar ahí, y a una futura restauración que probablemente se tenga que colocar. En ese sentido, el objetivo general de nuestro proyecto es evaluar el efecto del desgaste dental erosivo en tratamientos remineralizantes y restauradores aplicados sobre sustrato dentinario afectado y su impacto en la calidad de vida relacionada a la salud oral en grupos de riesgo de la región Arequipa. Vamos a trabajar nuestro proyecto en dos vertientes, ¿no? La primera, los 3 primeros objetivos específicos se refieren a un estudio in vitro, el cual se va a trabajar con dientes bovinos, ¿no? Vamos a hacer un estudio para evaluar la morfología dentinaria a través de una microscopía y determinar la resistencia de unión a través de ensayos mecánicos, específicamente de microtracción, y evaluar la interfaz adhesiva también con microscopía, ¿no? Y los 3 objetivos específicos finales son relacionados ya a un estudio clínico donde vamos a ver
entre otras cosas, el nivel de conocimiento de los estudiantes universitarios sobre esta problemática, además de hacer un examen clínico para identificar cuál es la prevalencia de la erosión en estudiantes universitarios en nuestra región y relacionarlo con su calidad de vida. Bueno, un poco acerca de la metodología in vitro, ¿no? Vamos a trabajar con 360 dientes bovinos, dientes de vaca. La dentina bovina es una dentina muy similar a la dentina humana, y los dientes bovinos, por ser grandes, nos permiten tener cuerpos de prueba bastante interesantes, ¿no? Para poder trabajar. Son más grandes y son más fáciles de conseguir, ¿no? Entonces, en esta dentina bovina que vamos a exponer aquí, se les hace un tratamiento específico con ácido clorhídrico, simulando a la erosión que puede ser causada por un reflujo gastroesofágico. Vamos a trabajar con 5 grupos experimentales, cada uno de ellos son productos comerciales que se comercializan actualmente en el Perú para este tratamiento de la remineralización, y se va a simular 2 desafíos ácido-abrasivos, uno ácido por medio de exposición a ácidos por jugos comerciales, y abrasivos por medio del cepillado con pastas dentales abrasivas, ¿no? Bueno, la morfología dentinaria, como les había mencionado, se va a hacer en microscopía electrónica de barrido, ¿no? Con 2 aumentos, en la cual vamos a hacer un análisis de la precipitación de residuos en esa dentina y el contaje, ¿no? de los túbulos dentinarios que van a mantenerse abiertos. Para medir la resistencia de unión, vamos a trabajar, vamos a preparar estos cuerpos de prueba, en los cuales tenemos la dentina, la interfaz del sistema adhesivo y la resina, y este cuerpito de prueba que tiene unas dimensiones de 1 por 1 milímetros, ¿no? Y un largo de 6 milímetros. En ese cuerpito de prueba se realiza el test específico de microtracción, ¿no? Que se realiza en esta máquina de ensayos mecánicos, ¿no? Adicionalmente, se va a evaluar la interfaz adhesiva, ¿no? Esta es resina, dentina, y el sistema adhesivo está por acá por el medio, y se va a hacer una evaluación microscópica también para poder tener la evaluación de la formación de tags de resina y la espesura de la capa híbrida en esta región, ¿no? Para poder evaluar qué tanto, por un lado, qué resistencia tiene el sistema adhesivo con el que vamos a trabajar, y por otro lado, cuál es la calidad de esa adhesión que se está logrando en estos dientes que están siendo erosionados, ¿no? Intentando representar la problemática que se puede encontrar en la cavidad oral. Por otro lado, nuestro estudio clínico va a tener varias evaluaciones, como el nivel de conocimiento y actitud sobre desgaste dental erosivo, la presencia de reflujo gastroesofágico, que también se va a hacer con un instrumento específico, la prevalencia de desgaste dental erosivo a través de una evaluación clínica. Este es un test, un índice específico que existe en la literatura, ¿no? El índice Biwi, para ver el grado de erosión que pueden tener los dientes en paciente, la exposición a ácidos extrínsecos también, para evaluar un poco sobre el estilo de vida del paciente, y este quinto elemento, que es la evaluación de la calidad de vida según instrumentos de la Organización Mundial de la Salud relacionados a la calidad de vida y salud oral, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a realizar, bueno, alguna de la cuantificación de los resultados de estos proyectos que se presentaron. Sobre el plan de trabajo, bueno, este trabajo actualmente se está desarrollando con fondos internos de la universidad. La mayoría, casi el 75% de los fondos internos de este financiamiento que me han dado, lo estamos destinando a comprar una máquina de ensayos que ya se compró. La máquina ya está siendo instalada en los próximos días, la tenemos actualmente aquí en la universidad. Bueno, es un fondo pequeño, ¿no? De 40.000 soles, que lo estamos utilizando para esa primera implementación. Y bueno, el cronograma, como les había dicho, el trabajo in vitro y el trabajo clínico se van a realizar de manera paralela para tener ambas visiones de esta problemática, ¿no? Solamente para finalizar, actualmente este trabajo está siendo parte de una red de investigación a la que yo pertenezco, que pertenece a la Universidad Estadual Paulista de Brasil, donde yo soy un colaborador extranjero. Con este grupo ya hemos tenido algunas publicaciones, ¿no? La Facultad de Odontología de la Universidad Estadual Paulista actualmente es la número 22 del mundo, y tiene mucha actividad en lo que es investigación. Esos son algunos de los trabajos que hemos publicado ya en esta misma línea, ¿no? Como pueden ver aquí, este es un trabajo publicado en New York Law Dentistry en el año 2018, y este es publicado este año en la revista Operative Dentistry, ambas revistas de alto factor de impacto en odontología, y estos trabajos formaron parte de mi formación de posgrado, ¿no? Es una de las líneas que desarrollamos en esta red, y es la línea que yo estoy continuando en la Universidad Católica actualmente. Como les mencioné, este trabajo está financiado por fondos internos de la universidad. Tenemos planeado
presentarnos a concursos de fondo externo. Como les dije, yo recién entrado en mayo, entonces probablemente el próximo año vayamos a preparar algunas cosas para poder tener mayor financiamiento. La universidad actualmente cuenta con un laboratorio de microscopía electrónica propio, ¿no? Donde vamos a desarrollar las partes de análisis microscópico. Y esta es la máquina que les dije, la máquina que actualmente hemos adquirido y vamos a estar instalando en las próximas semanas un laboratorio de materiales dentales específico para hacer ensayos mecánicos en diversos materiales, ¿no? Como pueden ver aquí algunas de las especificaciones, ¿no? Con algunas de las pruebas que se pueden realizar en este tipo de máquinas. Es una máquina de ensayos mecánicos similar a la que se utiliza en ingeniería, pero esta es a escala y es específica para materiales odontológicos, ¿no? Esta es de origen brasilero y bueno, ya la tenemos aquí felizmente, ¿no? Y bueno, la parte clínica la estamos desarrollando en la clínica odontológica de la universidad, donde contamos con 100 unidades y bueno, tenemos estudiantes de pre y posgrado donde vamos a hacer la convocatoria para que se puedan hacer desarrollar este proyecto, ¿no? Y adicionalmente los proyectos que vayamos a planificar en el futuro. Y bueno, eso sería todo. Les dejo mi contacto por si alguien tuviera alguna pregunta. También se las puedo responder hacia el final del debate que va a haber a continuación. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, Wilfredo Escalante Otarola, por su presentación. Bien, como lo hemos anunciado anteriormente, llegó el momento de responder a las preguntas que el público ha ido colocando a través del chat para cada uno de los expositores. Angélica Vega, a la magíster Carmen Silva, y bueno, Wilfredo, preguntas que a continuación voy a compartir con ustedes. Cabe resaltar que cada ponente tiene como un tiempo máximo de 4 minutos para responder la interrogante emitida por el público o también ampliar algún aspecto que ustedes consideren que es necesario hacerlo. Doctor Lezcano, el público quiere saber si usted tiene pensado trabajar en suelos degradados, como por ejemplo en la costa norte, nos dice, como son las áreas de la costa en Lambayeque, en Piura o en Tumbes. Asimismo, quieren saber si en la investigación se hace diferencia entre los asentamientos dispersos y los aglomerados. Muchas gracias por las preguntas. Estos estudios son estudios con financiamiento, usualmente financiamiento internacional, entonces la posibilidad de hacer estudios en otras zonas no es solamente un resultado de nuestro interés, sino de la disponibilidad de fondos. Son estudios un poco caros, particularmente en el aspecto de la colecta de muestras biológicas. En la zona de Piura hemos hecho un estudio similar en el lado de colecta de muestras biológicas para estudiar riquecias y enfermedades transmitidas por garrapatas en la sierra de Piura. Esperamos que después del curso que van a asistir nuestro personal en la Universidad de Stanford la próxima semana, bueno, al final de la próxima semana, tengamos mejor capacidad de hacer la parte del análisis del estudio de suelos, del cambio de uso de suelo, que es un análisis hecho en base de datos de monitoreo remoto, ¿no? La información satelital. Con respecto a la otra pregunta que realizaron, muy importante, efectivamente los análisis consideran el cambio que hay en cada tipo de suelo, es decir, si una zona es inicialmente una zona agrícola y en los siguientes 10 años se convierte en una zona periurbana y se urbaniza completamente, eso va a ser considerado, ¿no? Y mirándolo desde el momento actual, si en el momento estoy en una zona periurbana, puedo mirar hacia atrás cuál es, en base a las imágenes satelitales disponibles, cómo ha cambiado el uso de ese suelo. Entonces sí, hay una gran diferencia en hacer ese tipo de análisis en zonas urbanas donde el cambio de uso de suelo ya existió, ¿no? Si estamos en un distrito residencial, en una zona residencial, probablemente ya tiene mucho tiempo de esa forma y el cambio del uso de suelo ya se dio por mucho tiempo.
pero es muy diferente estar en zonas que están en una situación más transicional, ¿no? Como es el contexto de nuestro trabajo en Madre de Dios. Esas zonas están en constante cambio y tienen otro tipo de variabilidad, tienen mucho más variabilidad que las zonas urbanas, ¿no? Pero todo es diferenciado efectivamente. Muchas gracias, doctor Lescano. A continuación, tenemos una pregunta para la magíster Angélica Vega Ramírez, referente a su investigación. El público quiere saber si el índice de radiación, que normalmente en el distrito de Olmos es mayor a 14 grados todos los días, ¿ha sido este tema abordado o está abordándose en la investigación? Muchas gracias por la pregunta. La pregunta del auditor es ¿cómo lo estamos abordando este tema en nuestra investigación? Bien, dentro de la ciencia existen dos tipos de investigación, ¿no? La cualitativa y la cuantitativa. Este tema lo estamos abordando desde el ámbito cualitativo, es decir, nosotros nos estamos interesando por los significados que los participantes de este estudio le atribuyen a la prevención del cáncer de piel. En ese sentido, se ha utilizado el abordaje etnográfico, que es precisamente el más adecuado para profundizar en este fenómeno y que se ha requerido que los investigadores se desplacen a este lugar donde se desenvuelve el acto, los hechos, para profundizar con diferentes instrumentos de recolección de datos, en este caso la observación participante, que requirió permanecer mínimamente 3 horas en cada visita domiciliaria. Se realizaron muchas visitas domiciliarias para poder observar cómo es que los participantes, los 13 pobladores oriundos de Olmos, realizan el uso de los remedios caseros para prevenir el cáncer de piel, ¿no? Utilizan la higuerilla, la arcilla y el aloe vera. Además, requirió también entrevistas etnográficas, que es un tipo de entrevista muy peculiar en la que se profundiza partiendo de la observación participante. Y nos permite también triangular los datos de tal manera que se alcance un mayor rigor científico de credibilidad, confirmabilidad y auditabilidad. También otra característica de la investigación cualitativa es que nos permite develar el significado que las personas le dan a los hechos que suceden en la vida cotidiana. No es como la investigación cuantitativa que mide, que cuantifica. En la investigación cualitativa, descriptiva, que es este caso, la que hemos realizado en Olmos, parte de la curiosidad de un alto número de casos, primeramente de cáncer de piel, y que efectivamente, como lo dice el participante, el valor de la radiación es mayor de 14 todos los días, que es un hecho muy particular. En el norte del país sucede eso, en toda la región Lambayeque, pero en Olmos se siente mucho más ese impacto del calor y los efectos de los rayos ultravioleta. Muchas gracias. Gracias, magíster Angélica Vega. A continuación tenemos una pregunta para Carmen Silva Correa. El auditorio le agradece su ponencia y le consulta si podría realizar estudios in silico para poder saber su actividad anticancerígena de diversos metabolitos secundarios de plantas
en vez de estudios experimentales. Asimismo, también consultan si se podría inferir a partir de su estudio que aparte del camote morado, hay otros alimentos como el arándano que podrían reducir la incidencia del cáncer de mama por contener antocianinas. Sí, muy bien, gracias por las preguntas. Bueno, sí, los estudios in silico son estudios importantes para poder apoyar en el descubrimiento de nuevas moléculas. Tenemos los estudios in silico, los estudios in vitro, los estudios in vivo. Nosotros partimos de antecedentes de estudios in vitro, pero los estudios in silico van a ser muy necesarios y complementarios, principalmente para poder saber el target, ¿no? Para saber el modo de acción de estas moléculas identificadas en cada uno de los extractos. El target de, por ejemplo, nuestro tema que es el cáncer de mama como tema de investigación, está muy asociado, por ejemplo, a la búsqueda de moléculas que puedan actuar sobre el receptor de estrógenos, ¿no? Entonces hay otros trabajos similares donde han evaluado ya los metabolitos identificados, aislados de distintos tipos de extractos vegetales, y los han ensayado sobre esta molécula para ver si hay alguna interacción, alguna unión al receptor estrogénico, que es una de las formas de moleculares de relacionarlo a lo que es la patología o el mecanismo molecular del cáncer. El in-sílico es un complemento, si bien es cierto. También nos puede servir para poder hacer una búsqueda de posibles moléculas prometedoras, ¿no? Entonces, si no hubiéramos partido, por ejemplo, de antecedentes in vitro y hubiéramos empezado sin ningún antecedente, tendríamos que primero empezar por los estudios in silico para ver si alguna de las moléculas ya aisladas o ya reportadas para esta especie vegetal tendría algún tipo de acoplamiento a los targets del cáncer. Pero como ya partimos, ya encontramos que habían pasado el segundo nivel de investigación en lo que es cáncer y estaban ya con antecedentes de efectos importantes de inhibición de crecimiento en líneas celulares, decidimos optar por el siguiente nivel, que es hacer las evaluaciones in vivo, porque en las evaluaciones in vivo podemos saber un poco más los mecanismos por los que se esté generando o en cuáles de las fases del desarrollo tumoral esté afectando. En este caso hemos visto que principalmente se está no deteniendo el crecimiento, pero lo que está haciendo es prolongar el tiempo de aparición del desarrollo tumoral, ya sea en latencia o ya sea en el volumen de formación de dicho tumor. Los mecanismos específicos sí ya pueden ser complementados con los estudios in silico, ¿no? Por ejemplo, tenemos como otros trabajos similares, cuando trabajan con aceites esenciales, ¿no? O terpenos o compuestos esteroidales, tratan de evaluar si uno de los posibles mecanismos puede hacer esa unión al famoso receptor de estrogénico. Entonces sí, de aquí en adelante nosotros tenemos como meta, por un lado, evaluar sobre otros tipos de líneas celulares a nivel in vitro, luego complementarlo con estudios in vivo, y en paralelo también trabajar con otros colegas aliados para poder hacer los estudios in silico correspondientes. Sobre la pregunta de inferencia, bueno, finalmente nosotros hemos hecho también los análisis correspondientes en lo que es composición fitoquímica, pero el único metabolito que está reportado, o el mayoritario que está reportado, no es solamente las antocianinas de la cáscara del camote. En esa cáscara está un segundo componente que también podríamos en futuras investigaciones corroborar si tiene una implicancia, que son los esteroles. Los esteroles hay una importante presencia también en la cáscara del camote. Justo ahí es donde tienen, dentro de toda la composición de la especie vegetal, tienen su mayor presencia. Y es por eso que en estudios previos se habían evaluado que los esteroles de esa cáscara también tienen una importante inhibición de crecimiento en lo que es cáncer de próstata y en cáncer de colon. Entonces, podíamos hablar o podíamos hacer una hipótesis de que también podría darse un sinergismo, es decir, no solamente las antocianinas, que ya tienen actividades antiinflamatorias y antioxidantes, sino también los esteroles que podrían estar ahí sumando su actividad citotóxica sobre estas células cancerígenas. Entonces, no solamente podríamos atribuirle a las antocianinas. Lo que sí podemos inferir en base a los antecedentes sobre las antocianinas solamente es su gran capacidad antioxidante y antiinflamatoria, lo cual más las convierte en quimiopreventivas que en citotóxicas como tal.
Entonces, una forma de prevenir el cáncer es justo incorporar en la dieta estas moléculas antioxidantes y antiinflamatorias, como una forma de detener el crecimiento tumoral. Entonces, distintas especies que tienen antocianinas ya han mostrado esta actividad quimiopreventiva. El género Vaccinium, donde pertenece el arándano, también tiene interesantes antecedentes sobre líneas celulares. En este momento sí no recuerdo si es sobre la línea de cáncer de mama, pero sí estoy segura que hemos observado algunas investigaciones sobre cáncer de próstata y cáncer de colon, deteniendo también el crecimiento de las líneas celulares carcinogénicas. Pero en base, también habría que añadir esto en base al tipo de antocianina. Todas las antocianinas no actúan por los mismos mecanismos, así que en este momento no podríamos hacer una inferencia directa de que el arándano también tenga el mismo efecto o similar a lo observado en el camote. Hay varios factores, uno de ellos el tipo de antocianina, otro de ellos la concentración de la antocianina en la especie vegetal que también podrían estar influyendo, ¿no?, en esta actividad observada. Es muy largo, si se dan cuenta, el camino para hacer una investigación en cáncer. Son muchos los factores que influyen, ¿no? Ya sea en los estudios in silico, los estudios in vitro o en los estudios in vivo. Entonces, estamos en el camino, vamos a seguir indagando mucho más sobre este tema para poder profundizar y poder quizás en algún momento dar otro tipo de conocimiento respecto a camote morado. Bien, eso sería todo lo que tendría que comentar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesora. En el auditorio también solicitan el correo electrónico de los ponentes a fin de poder hacer consultas referente a las investigaciones presentadas. Si los ponentes lo tienen a bien, pueden escribirlo en el chat del Zoom. Finalizamos con el ponente Wilfredo Escalante Otarola, quien también podría tener la oportunidad en estos 4 minutos de dar alguna recomendación final o algún comentario final sobre su investigación, y uno de los presentes consulta si es posible o dónde puede conseguir el producto remineralizante de dientes. Bien, bueno, gracias por la pregunta. Hay que saber diferenciar las concentraciones con las que se trabajan estos productos. Productos de bajas concentraciones son de venta libre y normalmente se pueden encontrar en farmacias o en supermercados, que serían las pastas comunes que vienen con un aditivo remineralizante. En el caso de los productos que yo les mostré, son productos de altas concentraciones, ¿no? Alta concentración de fosfato, alta concentración en flúor. Esos productos son de venta limitada, ¿no? Entonces, esos productos en el Perú se pueden conseguir en una casa dental por un profesional, o si es que fuera el caso de que un profesional se lo indique a un paciente, le puede hacer una receta y el paciente puede ir a una casa dental y comprarlo como si fuera una farmacia, ¿no? Pero tiene que ser con receta de profesional. Y básicamente es eso, ¿no? Lo que les podría comentar al respecto. Bien, muchas gracias a todos los ponentes por sus excelentes presentaciones y a los invitados también por sus preguntas y la atención que han brindado. Estamos seguros que toda la información aquí recibida va a seguir aportando al conocimiento y al desarrollo profesional de cada una de las ramas por las cuales han ido ustedes investigando. Bien, la mesa Ciencias Médicas 1 ha sido concluida, así que agradecemos a todos su presencia y los invitamos a seguir participando en esta semana de Responsabilidad Social Universitaria. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes.